Orientaciones específicas para el llenado del módulo 9, bloque B del Censo de UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 9, bloque B, dirigido a los jefes responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL, a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 9, bloque B? El informante del módulo 9 es el responsable de escalafón, ¿no? De la DRE, GRE, UGEL. También puede ser el informante, el asistente de escalafón, el técnico de escalafón o el especialista que haga sus veces, siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos puede ser el informante del módulo 9, ¿no? Basta que tenga conocimiento del tema para que pueda él responder las preguntas, ¿no? Correspondiente a este bloque B. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información, ¿no? El informante recibe el módulo de su competencia, ¿no? La forma es ya sea por correo electrónico o de repente de forma presencial, ¿no? Eso depende mucho de cómo se estén desarrollando las actividades en las regiones, ¿no? Dependiendo de eso. Luego, cuando él, una vez que recibe este módulo, tiene que responder las preguntas, ¿no? Correspondiente al módulo asignado, ¿no? Una vez que lo complete, debe devolver, ¿no? La ficha al estadístico de su jurisdicción. Ese es el procedimiento, ¿no? Que debe seguir, ¿no? El informante. Bien, ¿qué es el censo DRE-UGEL? El censo DRE-UGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016, impulsada por la Unidad de Estadística, ¿no? Esta investigación permite generar información sobre el estado actual de la infraestructura, ¿no? El parque informático, sobre los recursos humanos que tiene la DRE-UGEL, sobre los almacenes o los espacios de almacenamiento con los que cuenta, sobre el parque automotor, sobre los sistemas de seguimiento y monitoreo pedagógico. Los resultados van a contribuir al diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencias. ¿Hacia dónde vamos, no? A lograr un ordenamiento administrativo y de gestión, a lograr el fortalecimiento de la infraestructura de las DRE-UGEL, ¿no? Alcanzar la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros, a lograr una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. ¿Cómo está estructurado el cuestionario del censo DRE-UGEL? El cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones, ¿no? Y que contienen un determinado número de preguntas, ¿no? Así vemos que tenemos los 10 módulos, por ejemplo, el módulo 1, identificación del funcionario, módulo 2, organización y gestión, módulo 3, infraestructura, el módulo 4, potencial humano, módulo 5, parque informático, módulo 6, almacén, módulo 7, patrimonio, módulo 8, parque automotor, módulo 9, servicio al usuario y el módulo 10, seguimiento y monitoreo pedagógico, ¿no? Cada módulo tiene
es un tema que se investiga y cada módulo por eso tiene un informante responsable del completar la información sobre el tema que se le ha asignado, ¿no? Este informante debe de tener pleno conocimiento del tema que se le está solicitando información, ¿no? Ahora, en el caso de la carátula, el estadístico es el responsable del llenado de la carátula y el informante es el responsable del llenado de la ficha asignada. ¿Qué tipo de preguntas vamos a encontrar en este cuestionario, ¿no? Del módulo 9, bloque B? Aquí vamos a encontrar preguntas con respuestas múltiples, donde ustedes van a poder marcar una o más alternativas de respuestas, ¿ya? También se presentan preguntas con respuestas únicas, en donde solamente pueden responder una sola alternativa como respuesta. Ahora, tal como se muestra en las imágenes, es la forma como deben ustedes de diligenciar las preguntas que contienen este módulo. También se encuentran preguntas que requieren el registro de números, como la pregunta 949, o preguntas con la alternativa otro, en donde ustedes van a tener que especificar en los espacios correspondientes, ¿no? Si es que ustedes tienen como respuesta esta alternativa, ¿no? Recuerden que obligatoriamente deben responder el detalle en el espacio correspondiente, ¿ya? Si es que marcan esta alternativa. Ahora veamos las consideraciones que se deben de tener para el llenado de las preguntas del módulo 9, bloque B, escalafón. En la sección 1, datos generales del informante, ¿no? Aquí ustedes van a tener que tener en cuenta lo siguiente. La información de las preguntas 901 a las 904 debe de ser consignada tal como se encuentra registrada en el DNI, ¿ya? Ahora, en la pregunta 904, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento deben anotarse a 2 dígitos. Por ejemplo, y ahí tenemos la forma incorrecta y la forma correcta que deben ustedes completar la información para esta pregunta, ¿no? ¿Cómo deben de llenarla, ¿no? Recuerden que estamos diciendo que el día y mes debe de ir a 2 dígitos. En la pregunta 905 debe considerarse una sola alternativa de respuesta, ¿no? Por ejemplo, si el informante indica tener estudios de maestría y doctorado, ambas completas, ¿no? Y con grado, entonces el máximo nivel será doctorado completo, código 8, ¿ya? Este será su nivel educativo alcanzado, ¿no? El máximo nivel educativo alcanzado del informante. Bien, ahora, en la pregunta 906, la alternativa 1, bachiller, 2, titulado, 3, magíster o 4, doctor, aplica solo si el informante ha declarado en la pregunta 905 algún estudio completo, como superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa o doctorado completo, ¿no? Solamente en esos casos aplican estas alternativas. Ahora, considere la alternativa no aplica, ¿no? Cuando el informante haya declarado en la pregunta 905 algún estudio incompleto, ¿ya? En esos casos, entonces, deben de indicar la alternativa no aplica código 5, ¿no? Para esos casos. Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Donde habíamos indicado en la pregunta 905 como máximo nivel de estudio alcanzado
doctorado completo, ¿no? Entonces, para el caso de la pregunta 906, deberían de circular el código 4, doctor, ¿no? Que es el código que le corresponde, de acuerdo a la respuesta que ha dado en la pregunta 905. En la pregunta 907, debe considerar la lengua que aprendió a hablar en sus primeros años de vida. La lengua materna también se le conoce como primera lengua, ¿no? En la pregunta 908, ¿domina una lengua originaria? Considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio. La respuesta de esta pregunta puede coincidir con la pregunta 907. Y ahí nosotros podemos observar en la imagen, ¿no?, que se muestra que la lengua materna y la lengua originaria que domina es la misma, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que sí va a coincidir, ¿no? Puede coincidir. Bien, en la pregunta 909, cargo que desempeña actualmente, va a anotar el cargo que corresponda, ¿no? Con letra de imprenta y clara. Por ejemplo, ¿no? Responsable de escalafón, especialista de escalafón, técnico de escalafón, asistente de escalafón, etc. ¿Ya? Cualquiera de ellos, dependiendo del cargo que viene desempeñando actualmente. En la pregunta 910 va a anotar el tiempo de permanencia en el cargo que ha registrado en la pregunta 909, ¿no? En el caso de tener menos de un mes, ¿no?, debe anotar por excepción 1 en el recuadro de meses, ¿no? En años coloca 0 y debe anotar el caso en observaciones. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos dos ejemplos donde se muestra la forma como se debe de registrar esta información, ¿no? Y ahí tenemos un año 8 meses, ¿no?, para el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo tenemos un mes, ¿no?, que puede tener un mes completo o puede tener menos de un mes, pero esta es la forma de registrarlo. Hemos dicho que si tiene 25 días, 7 días, 15 días en el cargo, menos de un mes, por excepción va a registrar 1. Ahora, ¿qué va a anotar en observaciones para estos casos? ¿No? Lo que tiene que indicar en el recuadro de observaciones es, en la pregunta 910, el informante tiene 25 días en el cargo, 7 días en el cargo, 15 días en el cargo, ¿no? Esa es la información que deben de registrar en el recuadro de observaciones. Ahora, en la pregunta 911, teléfono móvil, debe de registrar el número, ya sea el teléfono institucional o personal. Ahora, de no contar con teléfono móvil institucional, debe anotar en el recuadro NT, no tiene. De contar con más de un teléfono personal, ¿no?, anote el que utilice con más frecuencia. En el caso de la pregunta 912, correo electrónico, si no cuenta con correo institucional, debe registrar de forma literal, no tiene @minedu.com. En el correo electrónico personal debe anotar el que utiliza frecuentemente, ¿ya? Hay casos en que los informantes tienen más de 2 teléfonos móviles y más de 2 correos. Aquí la indicación es que deben de registrar el teléfono móvil y el correo electrónico que utilicen con mayor frecuencia. Seguimos con la sección 1, datos generales del informante. En la pregunta 913
En el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social decretado por el gobierno, usted viene asistiendo a la DREGRE o GEL por indicación de sus superiores. Aquí tiene que considerar una sola alternativa de respuesta, ¿ya? Considere sí todos los días cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asisten 2 o 3 días a la semana. Considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requieran su presencia en la DRE, GRE y UGEL. En el caso de estar realizando su trabajo solo desde casa de manera remota, considere la alternativa 4. No, solo estoy haciendo trabajo remoto. Si, por ejemplo, el informante, ¿no?, manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 o 3 oportunidades a la DREGRE o GEL, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario, código 3. Ahora, si en la pregunta 915, ¿no?, ¿qué herramientas de comunicación virtual utiliza? Su respuesta es otro, ¿no? Otro tipo de herramientas que no figura en ninguna de las alternativas mencionadas. Usted obligatoriamente debe detallar la información en el espacio correspondiente a especifique, ¿ya? Ahora, en la pregunta 916, tenga en cuenta el periodo de referencia, ¿no? Y la pregunta 916 dice, desde el 15 de marzo a la fecha, ha participado o viene participando en cursos o capacitación en temas vinculados a herramientas de comunicación virtual. Y aquí puede considerar todos los cursos o capacitaciones dictados por el Minedu o, ¿no?, u otra entidad, ¿no?, un instituto, ¿no?, sin importar su duración y certificación, ¿no? Lo que sí no vamos a considerar como una herramienta, como un curso o capacitación, es el aprendizaje autodidacta, ¿ya? Eso sí no entra como un curso o capacitación. Ahora sí, veamos la sección 2, características del área de legajos escalafón. En la pregunta 944, indique si la DRE, GRE o GEL cuenta con un espacio, ya sea exclusivo o compartido, donde funcione el área de escalafón, ¿no? Si su respuesta es no, código 2, no cuenta con un espacio, entonces pase a la pregunta 961. En la pregunta 945, indique si el espacio o el ambiente brinda las condiciones adecuadas, ¿no?, para el almacenaje de los legajos, ¿no? O sea, es decir, es un ambiente amplio, es un ambiente exclusivo, es un ambiente que tiene ventilación, que tiene su oficina, que tiene las repisas donde colocar todo los documentos, ¿no? Entonces, si brinda las condiciones adecuadas, ¿no?, entonces sí van a marcar de acuerdo ahí tienen 2 alternativas ustedes que pueden marcar el sí o no, ¿no?, dependiendo de su respuesta, ¿no? Un ambiente ventilado, acuérdense, porque si no se honguea todo eso. O sea, hay que ver qué condiciones, ¿no?, tiene ese local, ese espacio, para poder decir que es adecuado. Ahora, en la pregunta 946, señale los espacios o mobiliarios que cuenta el personal del área de escalafón para el desarrollo de su trabajo en dicha área, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, si es que cuentan con baños, si tienen camerino, oficina, un mostrador para la atención al público,
el área de repositorio documental, ¿no? Un área de digitalización y de trabajo, o no tiene ninguno, ¿no? Ningún espacio mobiliario que el área de escalafón, ¿no? En la pregunta 947, aquí hay que señalar los equipos informáticos y los mobiliarios que tiene el ambiente, ¿no? O el espacio donde viene funcionando el área de escalafón. Ahora, de contar con alguno de ellos, ¿no? De los que figuran en la lista, tiene que anotar la cantidad, ¿no? En la pregunta 947A, tal como se muestra en la imagen, ¿no? Y en los casos en que no pueda precisar o indicar, ¿no?, el número de equipos o mobiliarios, entonces ahí va a anotar el no sabe, código 1, para cada uno de ellos según sea su respuesta, ¿no? Y ahí tenemos nosotros que para el ejemplo, para este ejemplo, el informante indica que el área escalafón cuenta con computadoras, impresoras y estantes, ¿no? Entonces, escáner no tiene caja archiveras ni lector de código de barras. Bien, en la 947A va a registrar la cantidad. Como ha mencionado que tiene computadoras, debe anotar la cantidad de computadoras que tiene el ambiente. Si ha indicado impresoras, igual debe anotar la cantidad de impresoras que tiene. Y como ha registrado que tiene estantes, debe anotar la cantidad de estantes que tiene. ¿Ya? Ahora, para los casos hemos dicho de que no pueda precisar, entonces ahí puede anotar no sabe código 1, ¿no? Para el caso, para cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo de su respuesta. En la pregunta 948, ¿qué equipos y medidas de seguridad tiene instalados el área de escalafón? Aquí va a señalar los equipos o las medidas de seguridad que tiene instalado el ambiente o el espacio, ¿no?, donde viene funcionando el área de escalafón. Esta pregunta usted puede responder una o más alternativas de respuesta. Y ahí tenemos, por ejemplo, que esta UGEL tiene alarma contra incendio, ha indicado que tiene extintor y tiene botiquín, ¿no? En el caso de que no tengan ninguno de los equipos, ninguna medida de seguridad instaladas en este espacio, en esta área, entonces debe de registrar ninguno, código 8. Ahora sí, pasemos a la sección 3, características del registro de legajo magisterial. En la pregunta 949, anote la cantidad de personas que viene trabajando en el área de escalafón. En la pregunta 950 va a indicar la cantidad de personas que trabajan, pero según el cargo que ocupa, ¿no? Es el total de la cantidad registrada acá, la suma total debe de ser igual a la cantidad de personas que han registrado en la pregunta 949, tal como se muestra en la imagen, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que tiene un encargado de escalafón y un técnico en archivo, ¿no? Son las dos personas que trabajan en esta área. Y coincide con la 949, ¿no? He indicado dos personas. Ahora, en la pregunta 951, indique qué tipo de registro viene utilizando actualmente el área de escalafón para el registro de expedientes, ¿no? Ahora, si el informante indica contar con el registro solo manual, ¿no? Solamente utiliza el registro manual, entonces debe de pasar a la pregunta 955, ¿no? Bien, en el caso de haber indicado que tiene el registro solo digital o ambos, entonces ahí continúa con las preguntas siguientes, ¿no? Bien, entonces para el ejemplo, este informante está declarando que solamente tienen el registro digital, ¿ya? Digital. Bien, ahora,
En la pregunta 952, indique el tipo de registro digital que tiene instalado las PCs, la cantidad y el tiempo en año desde que está instalado el sistema en las PCs, ¿no? O sea, aquí va a tener que registrar qué sistema tiene, ¿no? Para el ejemplo, tienen instalado el LEINX. ¿Cuántas PCs tienen instaladas? Son 2 PCs que tienen instaladas el LEINX. ¿Y desde qué año está instalada? Desde el año 2014. ¿Ya? Ahora, en la pregunta 953 va a señalar uno o más registros manuales que utiliza la DREGRE-UGEL. Esta pregunta 953 solamente aplica para aquellos que han respondido en la pregunta 951, han respondido manual o ambos, ¿ya? Para esos casos. Los que han respondido digital no responden esta pregunta, ¿ya? Porque esta pregunta es para los registros manuales nada más. Ahí hay que tener bastante cuidado en leer los encabezados de las preguntas, ¿no? En la pregunta 954, indique si los legajos están ordenados de acuerdo a la resolución ministerial 563-2015, estructura y organización del legajo personal, ¿no? Entonces, si es que están ordenados de acuerdo a lo que está normado, entonces sí, ¿no? Si están ordenados, pondrá, o si no, no. Ahora, en la pregunta 955 va a indicar si está utilizando el sistema LEINX para el registro de la información del personal docente y administrativo nombrado, ¿no? Si es que están utilizando el LEINX, nada más, sí y no. Si no lo utilizan, entonces pasa a la pregunta 958 y deja en blanco la pregunta 956 y 957. En la pregunta 956, indique si todos los legajos personales están ingresados en el sistema LEINX, ¿no? En la pregunta 957 va a anotar la cantidad de legajos que tiene digitalizados en el sistema al día del censo, ¿no? Es lo que tiene al momento del censo. Esa cantidad es la que tiene que registrar en ese recuadro. Ahora, en la pregunta 958 va a indicar si cuenta con otro sistema, o sea, aparte del que tiene, si tiene otro sistema de registro de base de datos de docentes actualizado, ¿no? Ahí usted va a responder si tiene o no, además de LEINX, ¿ya? Además de LEINX. En la pregunta 959 debe anotar la cantidad de legajos, ¿ya? Que hay en total para los docentes y administrativos nombrados en carrera pedagógica, tecnológica, en EBR, personal de la DREGRE-UGEL, cesantes y otros, ¿no? Eso es lo que debe de registrar ahí, la cantidad de legajos. Ahora, si el informante no cuenta con los documentos fuentes necesarios para reportar esta información, ¿no? Esta cantidad, y no puede acceder al sistema, entonces debe de consultar con otros especialistas que puedan brindar esta información solo de ser el caso, ¿ya? Solamente de ser el caso. Y ahí tenemos en la pregunta 959 el ejemplo de cómo debemos de registrar la cantidad de legajos, ¿ya? En la pregunta 960, indique si la administración de los legajos físicos o virtuales, ¿no? están en el mismo local de la DREGRE-UGEL, ¿no? Si están en el mismo local, entonces concluya, ¿no? Si es así, ahí termina el registro del módulo 9, bloque B. Pero si no están en el local de la DRE de la UGEL, entonces va a continuar con la pregunta 961. En la pregunta 961 debe de indicar
¿Qué instancia de gestión descentralizada es la que administra los legajos físicos de la UGEL, ¿no? Si es la UGEL ejecutora de la que depende o es la DRE. Bien, hasta aquí hemos concluido con esta pregunta 961, hemos concluido con la exposición de la sesión del módulo 9, bloque B, escalafón, ¿no? Recordar que las orientaciones que se han impartido en esta sesión va a permitir un adecuado registro de datos, ¿no? También indicarles que deben de completar la información con los documentos fuentes que puedan tener a la mano o en su PC, y de ser necesario debe de consultar con los especialistas que tengan el dato que necesita, ¿no? Recuerden que la devolución de la ficha del módulo 9 bloque B debe realizarse en las fechas establecidas, ¿no? Al personal estadístico de la DRE-GRE-UGEL, a fin de que pueda cumplir oportunamente con el registro de la información en la plataforma web SIGIE. ¿Ya? Entonces, tengan presente todas estas indicaciones, ¿no? Hay un rol que desempeña cada uno de los, el informante y el estadístico tiene un rol que cumplir dentro del operativo del censo de UGEL. El estadístico completa la carátula, ingresa la información en el sistema, el informante brinda la ficha completa al estadístico para que él pueda reportar en los plazos establecidos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si es que ustedes, dada la emergencia sanitaria y el aislamiento social, no están realizando un trabajo presencial, ¿no? Y no cuentan con las evidencias necesarias para poder completar la información en este módulo, hemos dicho que ustedes tienen que coordinar, indagar, consultar con un especialista que conozca del tema, ¿no? En algunas ocasiones puede darse el caso de que ustedes, que son los informantes, recién tengan poco tiempo en el cargo y de repente no van a poder contar con la información que se está pidiendo con respecto a la gestión del 2019. En ese caso, se hace necesario contar con el apoyo de un especialista que tenga el dato que ustedes necesitan. Bien, hasta aquí terminamos con la exposición de la sesión, ¿no? Y vamos a dar entonces inicio a la ronda de consultas y preguntas que tengan ustedes con respecto al tema que se ha expuesto, que es escalafón.